Cartas. 3, 4 cartas. Hamlet. Cartas. Cartas. Cartas 17. Jámblico 18. Carta 12 para Sópatro 14. Cartas 17. Fragmento 2. De estas, entonces, derivan aquellas fuerzas que, en el reino de las pasiones, toman una posición noble en relación con lo que es y lo que no es de temer, y en relación con el miedo mismo y la audacia, y en relación con el placer y el dolor, y que conservan siempre las mismas opiniones correctas, y se mantienen en el camino armonioso y mediano, y tanto calman el espíritu bajo la influencia de la razón y a su vez lo despiertan cuando surge la necesidad, y establecen un propósito común para estos compuestos de la pasión y la razón y la voluntad. Jámblico 16. Carta IX para Macedonio, sobre la concordia como su propia. Cartas 15. Fragmento 6. ¿Por qué, entonces, se reparten los premios de forma inmerecida? ¿O acaso no es apropiado plantear esta cuestión? Porque los beneficios no dependen de ninguna causa externa, sino del propio individuo y de su libre elección, y estos se definen más propiamente en relación con el modo de vida elegido, y los problemas planteados por la mayoría de los hombres surgen de la ignorancia. No hay, pues, más fruto de la virtud que la propia virtud. Esto no quiere decir que el hombre bueno sea vencido por el azar, pues su grandeza de espíritu lo hace superior a todos los accidentes de la fortuna. Tampoco, puedo añadir, esto se produce en contra de la naturaleza. Pues la cumbre y la perfección del alma son suficientes para cumplir con la mejor naturaleza del hombre. Y, en efecto, lo que parecen ser reveses, en realidad sirven para ejercitar y coordinar y estimular la virtud, y no es posible sin ellos desarrollar un carácter noble. Este estado de ánimo del hombre de bien honra especialmente la nobleza y considera que la vida feliz consiste únicamente en la completa realización de la razón, mientras que ignora y desprecia como inútil todo lo demás. Fragmento 7. Así pues, puesto que la verdadera esencia del hombre reside en su alma, y el alma es inteligente e inmortal, y su nobleza y su bien y su fin residen en la vida divina, nada de la naturaleza mortal tiene poder para contribuir en nada a la vida perfecta o para privarla de la felicidad. Pues, en general, nuestra bienaventuranza reside en la vida intelectual, ya que ninguna de las cosas medianas tiene la capacidad de aumentarla o anularla. Por lo tanto, es irrelevante seguir hablando, como hacen generalmente los hombres, sobre el azar y sus regalos desiguales. Jámblico 16. Carta IX para Macedonio, sobre la concordia, como su propio nombre indica, implica una comunión y unidad que reúne a las mentes afines. Partiendo de esta base, se extiende a las ciudades y a los hogares, a todas las reuniones públicas y privadas, y a todas las naturalezas y grupos de parentesco, públicos y privados igualmente. Y, además, comprende también la concordancia de cada individuo consigo mismo. Pues al regirse por una sola mentalidad y actitud, el hombre es concordante consigo mismo, mientras que si tiene dos mentalidades hacia sí mismo y mantiene opiniones variadas, está en conflicto consigo mismo. El primero, al permanecer siempre en el mismo estado mental, está lleno de concordia, mientras que el segundo, al ser inestable en sus puntos de vista y estar expuesto a pasar de una opinión a otra, carece de fundamento sólido y está en guerra consigo mismo. Carta X para Olimpio 13, sobre el valor. Fragmento 1. Entendiendo por valor, en el sentido más propio, lo que es una potencia intelectual inconmovible y la forma más elevada de la actividad intelectual, y que constituye la autoidentidad del intelecto y un estado de ánimo firme en sí mismo. Tales serían las manifestaciones del valor vistas en el curso de la vida cotidiana, ya sea que se establezcan por sí mismas o que combinen sus fuerzas con una actitud firme en el razonamiento. 13. Posiblemente el padre de un discípulo del retórico Libanio. Cartas 17. Fragmento 2. De estas, entonces, derivan aquellas fuerzas que, en el reino de las pasiones, toman una posición noble en relación con lo que es y lo que no es de temer, y en relación con el miedo mismo y la audacia, y en relación con el placer y el dolor, y que conservan siempre las mismas opiniones correctas, y se mantienen en el camino armonioso y mediano, y tanto calman el espíritu bajo la influencia de la razón y a su vez lo despiertan cuando surge la necesidad, y establecen un propósito común para estos compuestos de la pasión y la razón y la voluntad. Estas sostengo que son las diversas formas de valor.
Y de ellas fluye en la vida de las personas una nobleza de acción que es completamente invulnerable e invicta, eligiendo y realizando voluntariamente acciones nobles por su propio bien, y en la causa del bien sufriendo todo tipo de esfuerzo y peligro, consagrándose fácilmente a las tareas que parecen difíciles, manteniendo el buen ánimo de cara a la muerte, y de hecho practicándolo, mientras que soporta y lidia con los dolores con ecuanimidad. Carta sí para Poemenio, sobre la providencia. Los dioses, al sostener el destino, dirigen su operación en todo el universo, y esta acertada dirección suya produce a veces una disminución de los males, a veces una mitigación de sus efectos, en ocasiones incluso su eliminación. Según este principio, pues, el destino está dispuesto en beneficio del bien, pero en esta disposición no se revela plenamente a la naturaleza desordenada del reino de la generación. Así, pues, el destino se preserva aún más por medio de esa sana dirección, y aquel aspecto de el que se pervierte queda envuelto por la bondad inalterable de los dioses, ya que ésta no permite que se disuelva en el error desordenado. Siendo así, tanto la bondad de la providencia como la libertad de elección del alma y todos los mejores elementos de la realidad son reivindicados, manteniéndose juntos por la voluntad de los dioses. Jámblico 18 Carta 12 para Sópatro 14. Sobre el destino. La esencia del destino subsiste enteramente en el ámbito de la naturaleza, entendiendo por esta el principio causal inmanente del cosmos y lo que comprende inmanentemente la totalidad de las causas del reino de la generación, tal como las esencias y órdenes superiores comprenden en sí mismas en una manera trascendente. La vida, por lo tanto, que se relaciona con el cuerpo y el principio racional que se ocupa de la generación, las formas en la materia y la materia misma, y la creación que se junta de estos elementos, y ese movimiento que produce el cambio en todos ellos, y esa naturaleza que administra de una manera ordenada todas las cosas que vienen a la existencia, y los principios y los fines y las creaciones de la naturaleza, y las combinaciones de estos entre sí y sus progresiones de principio a fin, todo esto va a constituir la esencia del destino. Letra 13 para Sópatro, sobre la dialéctica. Fragmento 1. Todos los hombres emplean